Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Muchas gracias por su puntualidad. En este momento vamos a dar esperita de 5 minutos para iniciar. Entonces, en 5 minutos arrancamos. Buenas tardes para todos. Damos inicio. Bienvenidos al webinar sobre el portafolio de microtecnología Duraline y sus aplicaciones. Mi nombre es Nelcy Ramírez, estaré acompañándolos como moderador durante este evento. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos por unirse a nosotros. Estamos muy emocionados de compartir con ustedes las innovadoras soluciones que ha desarrollado Duraline para optimizar la instalación y la gestión de redes de telecomunicaciones.
El objetivo de este webinar es proporcionarles una visión completa del portafolio, así como las diversas aplicaciones que pueden mejorar significativamente la eficiencia y la escalabilidad de los proyectos. Duraline se ha destacado por su compromiso con la innovación y hoy veremos cómo las soluciones de microtecnología pueden ayudarles a enfrentar los desafíos actuales de la industria, desde entornos urbanos densos hasta áreas rurales de difícil acceso. Durante el webinar contaremos con la participación del ingeniero John Sánchez. Él es ingeniero de telecomunicaciones y es experto en el tema. Compartirá con nosotros casos de éxito y mejores prácticas. Además, tengo una noticia especial eh, para todos aquellos que se queden con nosotros hasta el final del webinar. Como agradecimiento por su participación, compartiremos un código exclusivo que les dará acceso a una capacitación gratuita en la Academia Virtual de Duraline. Esta capacitación cubrirá las técnicas específicas de instalación de nuestras soluciones, diseñada para ayudarles a maximizar los beneficios de la microtecnología en sus proyectos. Les invito a que durante la presentación envíen sus preguntas a través del chat. Al final del webinar dedicaremos un espacio para responder estas preguntas. Vamos a responder tantas preguntas como sea posible durante esta sesión. Sin más preámbulos, me gustaría presentar al ingeniero John Sánchez, quien nos hablará sobre el panorama general del portafolio de microtecnología de Duraline y cómo están transformándose los proyectos de telecomunicaciones. Entonces, ingeniero, bienvenido y agradecemos su compañía. Nelcy, muchas gracias, muy amable por tu bienvenida. De igual manera, ¿no? No está de más nuevamente agradecer a todas las personas que hoy en día nos acompañan y pues en honor al tiempo vamos a arrancar con todo lo que tiene que ver con soluciones para infraestructura eléctrica y telecomunicaciones. ¿Quiénes somos nosotros para conocer un poco más de a qué grupo pertenecemos o cómo estamos conformados? Duraline forma parte de un corporativo mexicano llamado Orbia, el cual está segmentado en diferentes grupos de negocio. Cada grupo de negocio o verticalidad pues tiene su especialidad. Tenemos soluciones que van desde soluciones para redes de alcantarillado, agua potable, etcétera. Pero nuestra verticalidad como Duraline, en tal caso, pues se especializa en todo lo que son soluciones para infraestructura eléctrica y telecomunicaciones. ¿Por qué también nombro la parte de infraestructura eléctrica? Pues vamos a ir viendo cómo juega de la mano ese tipo de infraestructura, ¿sí? En un rol fundamental en conjunto con la infraestructura de telecomunicaciones en todo caso. Entonces, nosotros Duraline somos fundado en el año 1971, ¿sí? Nuestro headquarter se encuentra en Millsboro, Estados Unidos, y desde ese entonces, desde el año 1971, nos hemos mantenido en constante innovación. Tanto así que en el año 1981 ya arrancamos, en este caso, con la facturación o producción de lo que tiene que ver este tipo de soluciones para el tema de infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, somos una empresa que cuenta con más de 50 años de experiencia, lo cual nos ha permitido pues ir evolucionando a lo largo del tiempo, incluyendo diferentes soluciones a esta última, por ejemplo, en donde mejoramos lo que tiene que ver con nuestro lubricante sólido construido, que vamos a ir viendo más adelante cuáles son sus beneficios o las características de este lubricante sólido, a nuestra última innovación, en todo caso, queriendo aportar de alguna u otra forma al tema del impacto ambiental con soluciones ecoamigables, ¿sí? Donde estamos presentes, pues una fortaleza que tenemos es que aprovechamos, en todo caso, las plantas de producción de nuestras empresas hermanas o plantas propias como tal, que nos permiten tener presencia a nivel global para poder atender cada uno de los requerimientos que se vayan presentando a lo largo del tiempo. Eh, Hemos segmentado esta presentación en cuatro partes. Para eso tenemos lo que es la línea estándar, la línea de microtecnología, las líneas de soluciones de cabling conduits y todo lo que tiene que ver con accesorios. En todo caso, de dónde parten todo el tema de soluciones para infraestructura de telecomunicaciones? Sabemos que tenemos algo en común en Latinoamérica. La mayor parte de los tendidos de las redes de telecomunicaciones se realizan de manera aérea, ¿sí? Entonces, con el paso del tiempo,
cuando se fue implementando este tema de soterramiento o de implementar ese tipo de redes de manera soterrada, pues empezaron con ductos de PVC, por ejemplo, o ductos estándar, por decirlo así, que constan dentro de nuestro portafolio de productos también y los fabricamos acorde a las normas técnicas de cada uno de los países, en este caso norma técnica ecuatoriana, norma técnica colombiana, peruana, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ir viendo cuál fue la razón o del por qué el avance de la microtecnología. Como les decía, no teníamos ese tipo de soluciones estándar, tanto de PVC como de polietileno. Arrancó el tema de polietileno estándar, que bien, tiene que ver con tuberías, en todo caso, que van desde los 90 hasta los 160 milímetros, o de acuerdo a la necesidad de cada proyecto. Conforme el tema de las técnicas constructivas también fueron avanzando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos en este caso las tuberías de polietileno de alta densidad en estos diámetros que les indicaba, por ejemplo, que se pueden utilizar en perforación horizontal dirigida. ¿En qué consiste este método constructivo? Por ejemplo, en que con una máquina especial tipo topo, por ejemplo, yo puedo colocar esta máquina con el topo que va por debajo de la tierra sin perjudicar al tráfico vehicular. Al otro extremo sale el topo, hago el empaquetamiento de la tubería que se necesita, pues, y su posterior implementación o instalación como tal, ¿sí? Y pues para eso, pues, viene todo el tema de la familia Optiflex, que se sigue manteniendo en lo que son soluciones o tuberías de polietileno de alta densidad. ¿En qué se van diferenciando este tipo de soluciones con las anteriores? Que los diámetros de los materiales o la tubería van reduciendo. Veíamos anteriormente diámetros de 4 o 6 pulgadas o 110 o 160 milímetros, pero aquí tenemos ya soluciones, por ejemplo, monoducto, biducto, triducto, tanto costura rígida como flexible, en todo caso que van desde los 32 milímetros hasta los 50 milímetros o dependiendo de la necesidad de cada uno de los proyectos, ¿sí? Su presentación ya son en rollos de 500 metros, en todo caso, a diferencia de las redes o de las infraestructuras de PVC, que sus presentaciones eran en tubos de 6 metros, ya estos me permiten a mí tener longitudes mucho más largas y tener implementaciones que durante el proyecto puedo yo omitir en todo caso cámaras o pozos de registro, ¿sí? Justamente por su alto grado de flexibilidad que me da este tipo de tuberías de polietileno. Ingresando ya al tema de microtecnología, ¿a qué denominamos microtecnología como tal? El conjunto de microtecnología está conformado por una serie de microductos que son tubos de igual manera, que son fabricados en polietileno de alta densidad, que, que se fabrican desde los 5 milímetros hasta los 27 milímetros. ¿Y a qué denominamos FuturePad? FuturePad es la configuración de dos o n cantidad de vías enchaquetados de igual manera por una cubierta de polietileno de alta densidad y pues que va a ir variando tanto en su configuración como en el número de vías de acuerdo a la necesidad de cada uno de los proyectos. Y el tema de los accesorios, pues ver todo el tema de uniones y tapones que forman parte del conjunto de microtecnología. Entonces, lo que les hablaba al comienzo, la tecnología Silicor es básicamente un lubricante sólido coextruido que forma parte en todas nuestras soluciones, tanto en los microductos como en la configuración de FuturePad. Internamente, dentro de nuestras tuberías, esta se puede visualizar de color blanco, adicional que todas nuestras soluciones tienen estrías longitudinales que tienen una ventaja en la implementación de redes de fibra óptica. ¿Cuáles son esas ventajas? Reducir el coeficiente de fricción, ¿sí? Entre el cable y el ducto. Como nosotros mejoramos este lubricante sólido construido llamado Silicor, cada vez que ustedes escuchen el nombre de Silicor se va a referir a esta patente nuestra, a este lubricante sólido nuestro, que es el más bajo del mundo, permitiendo hasta un 60% la reducción. Entonces, las características, como les decía, es que es permanente e identificable, no es que es una capa o una pintura que cuando yo haya realizado la implementación de mi fibra óptica, esta se va a perder. No, como lo dice una de sus características, es que es permanente.
va a durar a lo largo del tiempo o de la misma vida útil que tiene el ducto. En este caso, hablamos de una vida útil que supera los 50 años como tal, ¿verdad? Entonces, esto me va a dar a mí ventajas de poder tener instalaciones o implementaciones mucho más rápidas, efectivas y permitiéndome que en el caso que a lo largo del tiempo, una vez que yo haya realizado la implementación de una fibra óptica y pues la capacidad de esta haya sido ocupada en su máximo capacidad, me va a permitir a mí retirar esa fibra óptica existente, ya sea en el microducto o en la configuración del FuturePath, y me va a poder permitir implementar una nueva fibra óptica de mayor capacidad. Entonces, como hablábamos, ¿verdad? La microtecnología estaba compuesta primeramente por el tema de microductos, lo que les hablaba. Los microductos se fabrican desde los 5 milímetros hasta los 27 milímetros. Siempre vamos a estar escuchando, por ejemplo, en lo que tiene que ver configuración de microductos, 1410, 1613, 1814. ¿Y a qué hago referencia cuando yo menciono estos diámetros? Si tomo como ejemplo al de 1814, 18 milímetros, quiere decir que estoy hablando del diámetro nominal del microducto como tal, y los 14 milímetros del diámetro interno, el diámetro útil por el cual yo voy a realizar la implementación de la fibra óptica, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras características es lo que tienen los microductos o las diferentes configuraciones de FuturePath? Como ustedes pueden ver, nosotros seguimos el código de colores en base a la normativa TIA, de igual forma que el de la fibra óptica, y se los fabrica así: azul, naranja, verde, café, gris, o se puede customizar de acuerdo a la necesidad de cada uno de los proyectos. Entonces, como les decía, todo este tipo de soluciones de microductos que se fabrican de manera individual tienen tanto las estrías longitudinales como el lubricante sólido, y adicional que se pueden fabricar tanto para soluciones de planta externa como planta interna. Y ya para el tema de planta interna, pues ya hablamos de microductos que pueden ser Riser, Plenum o LSZH, que son baja emisión de humo, cero halógenos. En todo caso, ya que tiene que cumplir temas de leyes contra incendios o dependiendo pues de la normativa de cada país como tal, ¿verdad? Y entrando a la configuración de FuturePath como tal, ya denominamos FuturePath a la configuración, como les decía, de dos o más microductos envueltos por una chaqueta de polietileno. En que, entonces, de igual forma, como ustedes ven, tengo un 2 vías, 3 vías, 4 vías, 7 vías, pero lo interesante de este tipo de soluciones es de que, como ustedes pueden ver aquí, nosotros podemos colocar un cable de cobre de un ABG número 20 que me va a servir para mí en lo posterior realizar un monitoreo de esta infraestructura. ¿Qué es lo que hago? Yo poder colocar el emisor de tonos como tal, por ejemplo, como un seguidor de tonos, como funcionaba con las redes de cobre tradicionalmente, eh, conectarlo cada vez que yo tenga la necesidad de poder conocer o si implemento este tipo de soluciones, sobre todo en zonas verdes, en donde posteriormente crece, pues en este caso, el tema de la maleza o el tema silvestre como tal, pues crece y yo no registré por dónde tengo la ruta de mi infraestructura como tal, pues voy a poder utilizar este tipo de configuración para poder tener una identificación, ¿sí? Y de igual forma, de la misma manera de los microductos, su color y configuración pues se pueden customizar, ¿verdad? Y el tipo de instalación a la cual yo puedo implementar pues pueden ser tanto en instalaciones nuevas, subdutación o subdivisión de vías ocupadas, que vamos a ver el tema de una de las características y ventajas que también tiene el tema de la microtecnología como tal. Entonces, lo que tiene que ver como configuraciones de FuturePath, de igual forma tienen diferentes formas, ¿sí? Ya sean estándar, ya sean flexibles, ya sean armored, que tiene una chaqueta de acero adicional como tal para darle un mayor recubrimiento, ya sea un híbrido en donde yo voy a utilizar microductos de diámetros estándar con microductos de diámetros mucho más pequeños, en donde, por ejemplo, puedo utilizar cables de fibra ópticas convencionales con la microfibra, ¿sí? O el jumbo, que me sirve para fibras de ópticas tradicionales, y lo que les mencionaba, tanto Riser Plenum o LSZH para el tema de planta interna.
todo lo que tiene que ver con temas de data center, hospitales, aeropuertos, en donde el tema de las normativas o exigencias contra incendios son mucho más rigurosas como tal, ¿sí? Entonces, nuevamente, hablando del tema de FuturePath, vemos cómo yo puedo tener una configuración, por ejemplo, de la misma cantidad de vías, tres vías, como es este caso, de manera triangular o de manera plana o flat, o de igual forma de manera de cuatro vías, de manera cuadrada o de manera plana. ¿De qué va a depender los diferentes estilos, configuraciones y tamaños? Esto se debe de validar pues desde la concepción del proyecto, ¿sí? Para esto es muy importante que nosotros conozcamos cuál va a ser el diámetro de la fibra óptica con la que ustedes van a trabajar en su proyecto, de acuerdo a la arquitectura o diseño de su red, cuál va a ser la demanda o la planificación que se tiene a largo plazo para saber si va a ser una única fibra la que ustedes van a implementar o cuál es el mejor modelo de negocio que ustedes quieren que se adapte a este tipo de soluciones. Porque aquí viene una de las ventajas que, por ejemplo, hoy en día es muy común escuchar, por ejemplo, ¿verdad? Hablamos mucho de redes neutras, estamos escuchando en nuestros mercados. Entonces, cuando yo voy a aplicar una configuración cuatro vías, una configuración siete vías, puedo crear fideicomisos entre los diferentes ISPs, operadores de telecomunicaciones, porque recordemos que en este tipo de implementación de proyectos, siempre lo más costoso va a ser la parte de obra civil. Entonces, una vez que yo voy a realizar o ejecutar este tipo de proyectos, es ideal poder aprovechar de la mejor manera ese proyecto para que la inversión que se vaya a generar en ese momento sea a largo plazo. ¿Qué otros beneficios tienen este tipo de soluciones de microtecnología? Imaginemos que voy a utilizar un FuturePath 4 vías, por ejemplo. ¿Qué ventajas comerciales tengo? Que si yo voy a utilizar un único ducto, por ejemplo, al día de hoy, el de color azul, yo siempre voy a tener una identificación de qué operador o de qué cliente estoy implementando por cada una de estas vías y de esta forma le voy a dar a mi red un ordenamiento como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra ventaja tiene? Que yo puedo utilizar el microducto de color azul y los otros ductos que me quedan disponibles, poderlos alquilar, ¿sí? Volverme un proveedor de infraestructura en este caso, o ya sea de fibra oscura para cualquier otro cliente, cualquier otro operador que esté interesado en poder pasar mediante mi infraestructura que yo implementé. Entonces, nuevamente, valga la redundancia, siempre aquí, como les digo, lo más costoso de este tipo de proyectos, por lo general, el 60-70% está en la parte de obra civil. Entonces, ¿dónde está otro tipo de ventaja? Justamente en eso, como les menciono, ¿no? ¿Qué es lo que se hacía tradicionalmente? Realizar aperturas de zanjas convencionales de un metro por un metro de ancho, por un metro de profundidad, pues, y la reposición de esas zanjas tradicionales conllevan a un mayor gasto como tal. Entonces, aquí es donde ingresa la microtecnología de igual forma con nuevos métodos constructivos como lo es la microzanja, la microcanalización, en donde únicamente van a necesitar realizar aperturas, ya sea sobre concreto o asfalto, muy específicas. 3 centímetros, 5 centímetros de ancho por 20, 30 centímetros de profundidad, dependiendo el tipo de terreno o dónde va a ser implementada pues este tipo de proyectos. Entonces, de igual forma, posteriormente, ese resane que se va a necesitar para realizar esa zanja va a tener eh, eh, costos reducidos como tal, notables, ¿sí? Entonces, lo que les hablaba. Es muy importante. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, tanto en el tema de microductos y FuturePath, es muy importante tener en cuenta que todas estas soluciones que hemos visto hasta el momento se pueden customizar, ¿sí? Podemos crear soluciones de maneras híbridas que se adapten a cada una de las necesidades. Por eso es importante, o para nosotros siempre es muy importante poder estar presentes durante
la etapa inicial de su proyecto como tal, ¿sí? De acuerdo a esto, ir validando, pero ¿qué pasa si llegamos a algún proyecto que de pronto ya está en ejecución o necesita realizar algún cambio? De igual forma, ¿no? Buscamos cuál es la mejor alternativa o configuración que se adapte a este proyecto. Como lo pueden ver aquí ustedes, ¿sí? Vemos una configuración, por ejemplo, de dos monoductos de manera estándar con un FuturePad 4 vías o una configuración de un triducto con un FuturePad de 4 vías. Entonces, aquí es como les decía, aquí es donde empezamos a jugar y pues es importante poder conocer finalmente cuáles van a ser los diámetros de la fibra óptica con los que ustedes van a trabajar. Y aquí hemos escuchado el tema de microfibras como tal. Entonces, es algo que también ha venido evolucionando con el tiempo. La fibra óptica tradicional, por ejemplo, tenían diámetros mucho más grandes que las microfibras y ahí es donde nuestro portafolio de soluciones de microductos juegan un papel fundamental. Sí, porque hablando ya de lo que tiene que ver con la microfibra óptica, pues ya empieza a jugar eh, un tema de recomendaciones o especificaciones técnicas que se deben de considerar y tener presente durante la ejecución del proyecto, que para esto, pues la recomendación en todo caso, dependiendo la implementación de la fibra que se vaya a realizar, sea esta por método tradicional, ya sea por jalado o por pucheo, viene una nueva técnica novedosa que tiene que ver con el tema del soplado de la fibra óptica, que lo vamos a ir viendo más adelante. Sí, entonces, para que esto sea el matrimonio perfecto, por decirlo así, puedan funcionar de manera correcta, pues lo ideal es de que el diámetro de la fibra óptica como tal que se va a utilizar tenga una ocupación del ducto entre el 50 y 75%. Esta recomendación va a ser siempre y cuando, como les decía, yo tenga ya contemplado en una etapa inicial de mi proyecto que mi método de instalación de fibra óptica se va a realizar por soplado como tal, ¿sí? Entonces, esta es la recomendación. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo un microducto 1612, quiere decir que mi fibra óptica debe de tener un rango de 6 a 9 milímetros como tal para que yo cumpla esta recomendación. Entonces, ¿qué otra ventaja o característica es lo que nos permite a nosotros tener los microductos? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que existen muchas infraestructuras ya existentes, por ejemplo, o qué es lo que pasaba tradicionalmente con estas infraestructuras de 4 o 6 pulgadas. Los operadores o los operadores de telecomunicaciones o los clientes que realizaban la implementación de estos cables, por lo general en estos ductos, no realizaban la ocupación del 100% de estos ductos. Siempre se realizaba una ocupación del 40, 30%, porque cuando habían diferentes configuraciones en este banco de ductos, ya sea de 3, 4, 8, 12 vías, por ejemplo, utilizaban, como les decía, 20, 30% y me saltaba a los otros ductos, ¿verdad? Y ese 60, ese 50% del ducto convencional, tradicional, quedaba desperdiciado. Entonces, ahí es donde nuevamente entramos nosotros a jugar un rol, un papel fundamental para poderle dar una segunda vida a esta infraestructura ya existente y no entrar a un tema de una nueva inversión de obra civil, ¿verdad? Que es lo que hemos venido hablando, en donde se presenta el tema de la mayor parte de los costos. Entonces, por ejemplo, podemos ver en esta imagen que yo tengo una ductería, un ducto de 1.25 pulgadas aproximadamente con una fibra óptica ya convencional implementada y hemos querido darle una segunda oportunidad, una segunda vida útil, implementando dos microductos de la configuración 12.710 para lo cual se han habilitado nuevas vías. Entonces, una vez que yo realizo el tema de la subdutación dentro de esta infraestructura existente, pues yo he ganado dos nuevas vías para posteriormente realizar implementación de fibra óptica como tal. ¿Qué es lo que Nelsi les comentaba, ¿no? Al comienzo de la presentación? Al final, nuevamente, al final de esta presentación, se les va a compartir un código para que ustedes puedan ingresar a la academia de Duraline como tal con ese código, que este curso por lo general tiene un costo, va a ser de manera gratuita y va a empezar con el tema de subdutación y ustedes van a poder realizar el curso. Una vez que den el examen y lo hayan aprobado, van a obtener una certificación de lo que tiene que ver
esta ventaja o esta característica de la microtecnología, que es la subdutación como tal. Entonces, aquí tengo una simulación, que es lo que les hablaba, ¿no? El tema de poder subdutar. ¿Qué pasa cuando ya tengo infraestructuras ya existentes? Por ejemplo, yo empiezo a jugar, como es este caso, con una infraestructura existente de 2 pulgadas, 4 pulgadas, ¿verdad? En este caso tengo un cable de 18 milímetros ya implementado, entonces empiezo a jugar. Si yo subduto microductos de 16, 13, puedo implementar 3 vías, dependiendo la microfibra, el diámetro de la fibra óptica, como les decía, eso es algo fundamental, muy importante, conocer cuál va a ser ese diámetro con el que se va a trabajar para, de acuerdo a eso, yo empezar a jugar con mis configuraciones, ¿verdad? Entonces, quiere decir que con un microducto 1613 puedo subdutar 3 vías, pero ¿qué pasa si voy reduciendo el diámetro de la fibra? Pues puedo ir reduciendo el diámetro de mi microducto y puedo pasar de tener 3 microductos a 5 microductos. Entonces, es cómo se va analizando cada posibilidad de acuerdo a cada escenario, a cada infraestructura existente, ¿verdad? Entonces, bueno, para esto hay una serie de consideraciones que se deben de tener antes de poder definir cuáles van a ser los microductos o los diámetros que se van a implementar, como por ejemplo realizar una prefactibilidad a esta infraestructura ya existente para poder validar cuál, cuál es el estado de esa infraestructura existente, ¿verdad? Si esta infraestructura existente tiene vías caídas, cada qué distancia tiene cámaras o pozos de revisión, cuáles son los ángulos de curvatura con la que esta infraestructura existente ya cuenta. Entonces, este tipo de eh, validaciones técnicas antes de proceder a realizar lo que tiene que ver la subdutación, pues son las que nosotros realizamos el acompañamiento como tal, ¿sí? Y entrando a una parte ya de lo que tiene que ver la presentación de los productos como tal, todo lo que hemos visto ahora, como les decía, pues todo ese tipo de productos son muy flexibles y su presentación son en carretes, en bobinas que van desde los 1000 metros hasta los 3000 metros, dependiendo de la configuración pues de cada microducto, diámetro o configuración de FuturePad. Y también es muy importante poder conocer dónde va a ser implementado, ¿sí? Si esto va a ser implementado en la parte urbana, en la parte rural, porque recordemos, ¿no? Que no es lo mismo poder trabajar o ejecutar un proyecto dentro de un casco urbano, por ejemplo, en donde vamos a tener que convivir con el tráfico vehicular que se lleva a diario, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener en cuenta todos estos factores para justamente evitar problemas a futuros durante la ejecución de nuestro proyecto y una recomendación en cómo se deben de manejar, pues una vez que se esté recibiendo lo que tiene que ver nuestras bobinas de microductos o FuturePad, cómo se los debe de manipular para evitar que con las uñas del montacargas poder generar algún golpe o algún daño en alguna de las vías de los microductos como tal. Entonces, como les decía, lo interesante de este tipo de soluciones es de que no necesitamos de herramientas adicionales, ¿no? Se puede trabajar de igual forma con un portabobinas de fibra óptica. Lo que hago es, en vez de utilizar mi bobina de fibra óptica, pues poder utilizar este portabobinas para poder realizar el posterior tendido de lo que tiene que ver el FuturePad, ¿no? Y una recomendación, por ejemplo, ya entrando a detalles un poco mucho más técnicos, por ejemplo, cuál es la manera correcta en que se deben de implementar, ya sean los microductos o las diferentes configuraciones de FuturePad, pues sobre las zanjas o microcanalizaciones que se han realizado. Sí, estos siempre tienen que quedar de la mejor manera, o sea, lo mayor posible rectilíneo en este caso. Y pues para entrar en el tema de accesorios y herramientas, es muy importante contar tanto con las herramientas de corte para microductos o la chaqueta de FuturePad adecuadas y vamos a ver por qué la importancia de cada uno de estos accesorios y herramientas, ¿sí? Podemos ver como el tema de las uniones que me va a permitir a mí poder dar la continuidad ya sea a los microductos o a las diferentes configuraciones de FuturePad o de igual forma los terminales o tapones que me van a permitir a mí poder mantener todo un siempre
los ductos de manera interna limpios, ¿no? De que no se llenen de agua, tierra o cualquier otra suciedad como tal. De igual forma, los cortadores de chaqueta para poder realizar un corte de manera limpia, sin poder dañar los microductos de manera interna, los cortadores perpendiculares como tal, que me permiten tener cortes rectos, limpios de igual forma, para que cuando yo realice las uniones, estos se acoplen y se alineen de manera adecuada como tal. El tema del pull tape, esto es muy importante también. Nosotros tenemos el pull take que me va a servir a mí, ya puede, este puede ser solicitado en todas en las configuraciones, sobre todo de ductos estándares que hemos visto, en monoducto, biducto, que puede ser, que se lo puede entregar de manera eh, preinstalado. Pueden salir las configuraciones de nuestros monoductos, biductos, con este pull tape ya preinstalado, o lo podemos comercializar para poderlo implementar en infraestructuras ya existentes y el posterior jalado de la fibra óptica. Lo interesante de este pull tape es que puede ser implementado de igual forma que la fibra óptica, se lo puede soplar. Entonces, vamos a ir viendo, como les decía, a qué me refiero con la técnica del soplado. Y otro tema y otro aspecto muy importante es que dentro del portafolio, para poder complementar todo este tema de soluciones de microtecnología, pues contamos con cajas de reserva en polipropileno para poder ya sea colocarlas dentro de la pared interna de los pozos o cámaras de revisión, los cuales se pueden apilar de acuerdo a las necesidades o las longitudes que yo quiero colocar en reserva. Y pues en este caso también la opción para poder reemplazar los pozos y las cámaras de concreto, en todo caso, que se implementan a lo largo de este tipo de infraestructura, ¿sí? Y que su implementación pues va a depender de acuerdo a la arquitectura de la red, ¿no? Cada 500 metros, cada 50 metros, cada 100 metros. Esto va a ir variando mucho del diseño como tal. Entonces, una ventaja de ese tipo de soluciones es que son livianas. Finalmente, dos personas, una persona la puede cargar, dependiendo de la ubicación, se la puede armar en ese mismo momento, tú la puedes armar, instalar y poderla habilitar posteriormente, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver cómo es lo fácil que es poderla armar. ¿Sí? Esta caja de polipropileno, entonces, como les decía, está conformada por cuatro caras. Si ustedes pueden ver, tienen en este caso las guías para poderse armar. Entonces, observamos como en menos de un minuto yo he podido armar una caja de 80 por 80 por 80, ¿sí? Entonces, finalmente, la resistencia de estas cajas va a depender de la ubicación en donde va a ser implementada, ¿sí? Yo puedo, el cuerpo de estas cajas se pueden trabajar desde 12 toneladas hasta 40 toneladas, por ejemplo, como les decía, dependiendo el lugar donde van a ser implementadas, porque de este caso, ¿cómo tenemos ahorros? Porque no es lo mismo que yo implemente una caja que tenga una resistencia de 40 toneladas en un paso peatonal, o donde únicamente voy a tener paso peatonal, o el de motocicletas, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al lugar en donde se va a ubicar, pues nosotros empezamos a jugar con la recomendación y control de cargas, lo mismo ya sea para la tapa, que esta puede ser una tapa de plástica, de igual forma tapa de polipropileno, o si necesitamos colocar una tapa de hierro dúctil o de hierro fundido, ¿verdad? Entonces, también tenemos ese tipo de alternativa. Una pequeña recomendación en temas de prácticas, como hemos estado hablando, este tipo de soluciones van para el lado de la fibra óptica. Entonces, siempre es muy importante jugar o respetar los ángulos de curvatura que se van a realizar en la implementación de este tipo de infraestructuras, para que en la posterior instalación de la fibra óptica, pues no vayamos a tener problemas de atenuación o cualquier otro problema con la parte de comunicaciones como tal. Y pues ingresando
a lo que ya les había venido mencionando anteriormente sobre el tema de las máquinas de soplado, pues nosotros somos representantes de estas máquinas de soplado de marca Plumetas, las cuales se caracterizan ya sea por su tipo, hidráulicas o neumáticas como tal, ¿sí? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es con la que por lo general habitualmente nosotros trabajamos? Con las máquinas hidráulicas. Aquí podemos ver en esta fotografía cómo está compuesta, por ejemplo, el ducto o el microducto, en este caso se conecta en esta boca, en este sello de aire. Esta parte de aquí, esta entrada va conectada al compresor. Ya vamos a ver una mejor imagen de cuál es la configuración adecuada, la guía de cable por donde ingresa nuestra microfibra y pues las correas con las cuales se empieza posteriormente a realizar el soplado, ¿sí? Entonces, todo este conjunto que les decía de microtecnología finalmente se complementa de igual forma con esta nueva técnica novedosa que es el tema del soplado, ¿sí? Que no se ejecuta de manera tradicional. Entonces, ¿en qué consiste? En la máquina que les presentaba anteriormente, la cual va conectada a un compresor. Por lo general, nosotros recomendamos trabajar con un compresor M17 o que por lo general se pueda regular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar internamente dentro de los microductos? Se va a crear un colchón de aire, una cama de aire, por el cual posteriormente la fibra óptica prácticamente va a ir volando, lo que va a permitir que no tenga una fricción entre la fibra óptica, entre el cuerpo de la fibra óptica y los ductos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener con este método de instalación? Instalaciones mucho más largas, ¿sí? Puedo realizar implementaciones de fibra óptica dependiendo de la topología de la red, por ejemplo, de 2 kilómetros hasta 4 kilómetros, dependiendo cómo sea su arquitectura, ¿sí? Cuántas curvas, cuántas ondulaciones, si finalmente seguimos las recomendaciones nuestras como proveedores, entonces esto va a estar sujeto a que la infraestructura haya sido implementada de manera correcta. Entonces, de esta forma es como vamos a utilizar lo que tiene que ver el soplado de la fibra óptica. Recomendaciones, una vez de que se han realizado implementaciones previo al soplado, por ejemplo, es validar que los ductos se encuentren, en este caso, limpios o no tengan obstrucciones a lo largo de toda la ruta, todo el trayecto. Para esto, pues se puede realizar, soplar detectores de igual forma, como es tipo esfero, tipo bala, donde posteriormente con el seguidor de tonos, ¿sí? Se va realizando en todo caso la validación y puedo yo comprobar en dónde tengo un daño, ¿sí? Entonces, antes de yo proceder o empezar a realizar la implementación de la fibra óptica, nosotros recomendamos pues que se realice en todo caso la validación de los ductos para poder comprobar de que tengo todo en orden y no voy a tener este tipo de inconvenientes. Entonces, como les decía, por eso es la importancia de saber utilizar las herramientas adecuadas que en todo caso nosotros de igual forma proveemos, tanto como habíamos visto hasta el momento, ¿sí? Todo el portafolio de microductos, las herramientas, las cajas, para que todo este tipo de soluciones que se van a implementar, pues sean implementadas de manera exitosa, ¿sí? Entonces, si yo no utilizo la herramienta de corte adecuada, ¿qué es lo que puedo realizar? Cortes en los microductos, lo cual no es recomendable. Entonces, como veíamos que la técnica del soplado consiste en trabajar ingresando aire dentro de los microductos, ¿verdad? Soplado, yo voy a tener problemas con esa técnica, ¿sí? Lo mismo, ¿qué pasa si yo no utilizo la herramienta de corte adecuada? No voy a poder tener un acople o una unión de manera adecuada, ¿sí? Entonces, aquí ya vienen temas de especificaciones, de recomendaciones técnicas ya durante la implementación, eh, que de igual forma, como les decía, sí, lo importante para nosotros es siempre estar con ustedes, realizar el acompañamiento adecuado, pues entonces aquí tenemos una serie de recomendaciones, como por ejemplo, una vez de que se ha realizado de igual forma la implementación para poder validar los ductos, es soplar una bola de poliacetato, de policetenol, en todo caso, para poder validar que el 80% de este microducto a lo largo de todo el trayecto no presente deformaciones, ¿sí? Entonces, cuando
vaya a realizar el tema del soplado, pues este va a generarse de manera adecuada. ¿Qué otro tipo de recomendaciones? Como nosotros queremos aprovechar las características del código de colores que tienen nuestras configuraciones de FuturePad, pues lo ideal es de que cuando yo sople mi fibra óptica por el ducto azul, esta al otro extremo salga por el ducto azul. Entonces, para esto nosotros tenemos una recomendación que es mantener la secuencia de colores siguiendo la dirección de la leyenda. En todo caso, todos nuestros productos salen con una leyenda. De igual forma se puede customizar, ya sea poder colocar el nombre de ustedes o de algún operador de telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Pero esto es lo importante aquí, que finalmente siempre se respete el código de colores manteniéndolo. ¿Por qué? Porque cuando yo defina que voy a asignar para el operador X, Y, Z, ya sean los de azul, los de código color azul, naranjo, verde, pues estos finalmente a lo largo de toda la infraestructura siempre se mantengan implementados, ¿sí? O cuando yo vaya a realizar un trabajo de mantenimiento, le indico a la persona, mira, vas a realizar el mantenimiento a la fibra óptica, la cual se encuentra dentro del microducto de color azul, pues, ¿y qué pasa si yo no tengo una secuencia de colores? Pues finalmente voy a ver a realizar la afectación de pronto a algún otro proveedor o si yo estoy alquilando esta infraestructura a mi cliente, etcétera. ¿Sí? Entonces, para eso es recomendable. Y para tener una idea de cuál es la fuerza de tensión a la cual nuestros productos pueden ser sometidos, es que de igual forma yo puedo trabajar con el método de perforación horizontal dirigida. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver cómo yo tengo dos configuraciones de FuturePad con este método constructivo, que es el que hablábamos al comienzo con las tuberías tradicionales, por ejemplo. Sí, este método constructivo somete a una tensión muy alta a este tipo de productos, sí, pero como nuestros materiales se fabrican con resinas 100% virgen como tal, entonces la resistencia pues, de nuestros productos están aptas para que puedan ser implementadas con diferentes métodos constructivos y para el método del soplado de fibra óptica, porque esto es importante. Para que el soplado de fibra óptica también se pueda dar de manera exitosa, los ductos deben de estar aptos o disponibles a soportar hasta 16 bares de presión internamente, ¿sí? Entonces, esto es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Diferentes ejemplos, por ejemplo, de instalaciones de mini zanja, como les decía, el método constructivo va a depender mucho para el tema del costo de la parte civil. Por ejemplo, ¿qué es lo que se hace con las diferentes técnicas? Adaptarse a los diámetros nominales que van a ser implementados, por ejemplo, ¿sí? Y hablando del tema ya de una microcanalización, como les decía, este método constructivo es menos invasivo que los tradicionales, me permite a mí tener una reducción del impacto en la infraestructura existente, porque ¿qué pasa en un método tradicional? Si voy a realizar un trabajo dentro del casco urbano, puede que cuando esté realizando mi excavación existan otras infraestructuras existentes, ¿verdad? Como agua potable, saneamiento, etcétera. Entonces, esto me va a conllevar a mí a un costo adicional por la reparación que voy a tener que realizar de esas infraestructuras que se vean afectadas como tal. Entonces, como les decía, el matrimonio perfecto de la microtecnología tiene que ver microductos con microcanalización y es de esa forma en cómo nosotros vamos a ver optimizados realmente los costos en este tipo de soluciones, ¿sí? Un ejemplo de cómo queda ya una microcanalización con su posterior resane, como les hablaba. De igual forma, el tema de nosotros, como les decía, nosotros seguimos el código de colores en base a una normativa, pero todo se puede customizar, ¿sí? Siempre y cuando cumplamos con los lotes mínimos de producción, estos se pueden customizar de acuerdo a sus requerimientos y necesidades, pues en este caso el cliente solicitó que su cubierta, en vez de que sea de color naranja, pues sea de color morada y pues fue como se realizó esta customización. Entonces, podemos ver muchos más ejemplos de microcanalización con el tema de las cajas, lo que les decía, esto me permite a mí tener instalaciones mucho más rápidas, ¿sí?
zanjas muy pequeñas, realizar el tema del armado de mi caja, la posterior implementación del ducto y posiblemente en el mismo día poder tener habilitada yo mi red como tal, como puedo ver en este ejemplo, ¿sí? Donde ya veo la microcanalización que se realizó, la caja de distribución o la NAP, en este caso con su fibra óptica, para que vean que los microductos en todo caso son flexibles internamente, ¿sí? Igual que la fibra óptica se pueden trabajar. Entonces, de igual forma, otros ejemplos de temas de microcanalizaciones que van aplicados para los sistemas de transporte inteligente, que esto es muy importante en Colombia, que lo hemos implementado a lo largo de las concesiones viales que se han ido dando. Y pues una comparación, ¿no? De la microtecnología versus lo tradicional, cómo este nuevo método constructivo me permite ser mucho más amigable con el medio ambiente, lo que les decía, tener menor impacto, que aquí hay un tema que de pronto no se valida, ¿no? ¿Qué pasa si yo realizo o implemento o ejecuto este tipo de proyectos en una zona que sea altamente comercial? Imagínense tener parados esos negocios 2, 3 semanas, dependiendo el tiempo de ejecución que lleve este proyecto. O sea, más allá del impacto visual, sí, tenemos indirectamente un impacto económico que se genera a la sociedad. Entonces, a diferencia de cuando yo genero este método constructivo, esta implementación de microtecnología en donde puedo tener el paso del tráfico vehicular sin ningún problema como tal, ¿verdad? Entonces, nuevamente, una ilustración, un diseño de lo que les hablaba, como yo implementando una tubería de 2 pulgadas, finalmente tengo un desperdicio aquí del 40-60% versus utilizando el tema de la subdutación para poderle dar una segunda vida a esas infraestructuras existentes o poder implementar microtecnología desde un proyecto que inicia desde cero, como en el mismo diámetro nominal yo tengo una única vía versus 7 vías, por ejemplo, dependiendo el diámetro o capacidad de fibra óptica con la que se vaya a trabajar. Entonces, una configuración, una comparación, lo que les decía, por ejemplo, el método tradicional me puede llevar a mí más allá de 160 días versus una microcanalización que me puede tomar 50-60 días, dependiendo la magnitud del proyecto. Reduce temas de mano de obras, que finalmente esto se ve en costos, ¿sí? Temas de permisos municipales, etcétera. Y todo el tema que tiene que ver con el tema de las capacitaciones en campo. Como les decía, para nosotros es muy importante estar con ustedes en todas las etapas de comercialización, ¿sí? Tanto desde la fase inicial como la postventa o sea cual sea la necesidad que ustedes tengan. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con ustedes en algún proyecto y sea N cantidad de requerimientos de visitas en campo que ustedes tengan, pues nosotros siempre vamos a estar presentes para poderlos acompañar y que pues para nosotros es muy importante que el proyecto se ejecute de manera exitosa, ¿no? Esto es un ganar y ganar. Si se ejecutan sus proyectos de manera exitosa, pues de igual forma vamos a poder continuar socializando, evangelizando este tipo de nuevas soluciones hacia el resto de países, hacia el resto de industrias, que es en donde queremos que también se puedan implementar ese tipo de soluciones, ¿sí? Entonces, de igual forma, como les decía, así como tenemos todas las soluciones para el tema de planta externa, tenemos las soluciones para planta interna. Sí, el concepto es el mismo, la diferencia es como les decía, ¿no? Va a depender del tema de normativas contra incendios que se requieren, Plenum, LSZH, este tipo de soluciones, como les hablaba, se pueden implementar hospitales, ¿sí? Aeropuertos o el tema de edificaciones, que hoy en día el tema de todo lo que tiene que ver con smart building, smart cities, es muy importante, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué más? Antes de entrar a este tema, porque yo les hablaba del tema de infraestructuras eléctricas y telecomunicaciones, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa hoy en día cuando hablábamos del tema
de Smart Cities, ¿sí? O todo el tema de control de tráfico, sistemas de transporte inteligente. Hasta ahora hemos visto todo el tema de poder interconectar a través de fibra óptica de la parte de comunicación, pues ese tipo de infraestructuras, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Todo este tipo de nuevas soluciones necesitan ser energizadas y ahí es en donde a veces en muchos casos eh, hay un problema que de pronto no se ve, pero que la fibra óptica hoy en día nos permite poder a través de otro ducto que esté disponible implementar red de baja o media tensión, por ejemplo. Y de esta manera yo podría utilizar la misma infraestructura que estoy utilizando para la parte de telecomunicaciones para poder energizar, ya sean, como les decía, radares, cámaras de circuitos cerrados de televisión, o sea, semáforos. Entonces, yo de igual forma puedo utilizar todo este tema de microtecnología para poder compartir esta infraestructura, ya sea la parte de telecomunicaciones como la parte eléctrica, porque aquí yo no tengo el mismo problema de poder compartir esas infraestructuras como cuando hablábamos en las redes de cobre, ¿verdad? Entonces, lo que les hablaba, ¿sí? Para esto nosotros tenemos herramientas, páginas de herramientas digitales y nuestra página de Duraline Academy. Si ustedes ingresan a nuestra página web, pues van a poder tener un simulador para el tema de subdutación. Si ingresan a nuestra página web, van a poder realizar una serie de mini cursos. Para eso es importante que ustedes se registren. Con el código que les vamos a estar dando más adelante, ustedes van a poder obtener un certificado para subdutación de manera gratuita y poder obtener esa certificación. Pero de igual forma, hay cursos que sí son gratuitos, mini cursos, por ejemplo, para que puedan tener un mejor aprovechamiento en caso de que estén interesados de temas de conectores, cómo funcionan el tema de ángulos de curvatura, el tema de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Diferencias de FuturePath, microductos, etcétera. Entonces, para eso e ir finalizando, pues como les decía, ¿dónde está siendo utilizado hoy en día el tema de microtecnología? Pues en poder interconectar diferentes ciudades, redes dorsales, ¿sí? Metros, redes FTTH, todo lo que conlleva hoy en día con lo que tiene que ver telefonía celular, 5G, sistemas de transporte inteligente, energía renovable, que es lo que les hablaba. Hemos implementado muchos proyectos de energía solar hoy en día como les hablaba, este tipo de proyectos necesitan de infraestructuras tanto para la parte eléctrica como la parte de telecomunicaciones. Aquí hay algo también importante que se puede validar, que es el monitoreo de fibra óptica, ¿sí? Que tiene que ver con el Fiber Optic Sensing. Este es un tipo de tecnología que de igual las personas que estén interesadas me van a poder escribir y podemos analizarlo a mayor detalle. Es cómo mediante el hilo de fibra óptica nosotros podemos realizar diferentes métodos de detección, ya sean acústicos, temperatura o quiebre de fibra óptica, por ejemplo, colocarlo sobre infraestructuras de redes de oil and gas, por ejemplo, para poder validar como sistemas de seguridad perimetral alrededor de alguna base militar, aeropuertos, cárceles, etcétera, ¿no? Entonces, están disponibles todos este tipo de soluciones. Entonces, básicamente es cómo nosotros podemos aportar conectando comunidades de manera escalable, flexible e inteligente. Entonces, Nelcy, muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias por la explicación, por su presentación. Vamos a pasar a responder algunas de las preguntas que nos han realizado. Vamos también a tocar temas importantes de lo que nos han reportado a través del chat a lo largo de este webinar. Ingeniero, de verdad, muchísimas gracias por su presentación. Bueno, tenemos unas preguntas. Nos pregunta Juan Abre y Jaime que en dónde podemos revisar y encontrar los manuales técnicos de las líneas y que si esta presentación puede ser compartida por correo. Sí, seguro. Mira.
El tema de los manuales técnicos, pues nosotros los podemos compartir. Lo que vamos a hacer posteriormente es, pues, a toda la base de datos que se inscribieron y que tenemos, pues, poderles compartir en este caso esta presentación y pues cualquier consulta adicional, tienen aquí mi correo, mi número, para poder ir aclarando a mayor detalle cualquier necesidad que tengan. Ok. Tenemos otras preguntas en cuanto al uso. Entonces nos pregunta Augusto Rojas que cuántos metros de microfibra recomiendan almacenar en las cajas de reserva. Sí, mira, esa pregunta es habitual e interesante. Nosotros, esto va a depender mucho del diseño de la red, ¿no? Finalmente ese criterio lo maneja el operador de telecomunicaciones o la persona que diseña la red, porque, por ejemplo, varía mucho de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada operador, ya sea este un proyecto público o privado. Entonces, tú puedes definir que cada 500 metros vas a colocar una reserva de 30 metros, por ejemplo, o cada Ujú. 250 metros vas a poder colocar una reserva. Entonces, como te decía, es una pregunta muy abierta que finalmente se lo decide al momento de poder diseñar la red y que la última palabra lo tiene el dueño del proyecto. O sea, va a depender si es una red FTTH, si es una red troncal, Ok. simplemente es una última milla para interconectar industrias. O sea, ahí hay muchas variables como tal. Pero como les decía, ¿no? Por lo general cada 500 metros se recomienda dejar una reserva mínima de 30 metros como tal. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, que si esta tecnología está aprobada en la industria oil and gas y que si es segura para las áreas clasificadas como peligrosas. Sí, miran, justamente por eso lo que les comentaba, ¿no? Nosotros hemos tenido oportunidad ya de poder implementar algunos proyectos en Latinoamérica, temas de parques solares, como les decía, ¿no? Temas de parques solares, incluso manejamos un proyecto, pero por tema de confidencialidad no se los podría nombrar, justamente para el tema del sector petrolero, ¿no? Se lo pudo implementar en el cual mediante este tipo de infraestructura de microtecnología logramos implementar tanto el tema de conectividad, poder conectar el tema de las cámaras, para el tema de automatización, con el tema industrial, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es posible y justamente es lo que les mencionaba. Incluso nosotros tenemos el tema de tecnología de Fiber Optic Sensing que las personas que estén interesadas me pueden escribir para poder profundizar a mayor detalle este tema en donde justamente podemos realizar el monitoreo de ese tipo de infraestructuras de oil and gas que necesitan pues de una atención más especial. Ok, perfecto. Por aquí tenemos una de las ya últimas preguntas. Nos dicen cuál es el diámetro del ducto y cable eléctrico de baja tensión que recomiendan para alimentar los equipos con cámaras y radares. Sí, mira, finalmente, a diferencia de los cables de comunicaciones, los cables de cobre, su tamaño no se pueden reducir justamente por el tema de la resistencia, ¿verdad? Eléctrica con la que igual se trabaja. Pero va a depender esto, ¿no? Yo puedo trabajar con un cable de un ABG número 14, número 16, va a depender. Ahora, esto más va por el lado de que si yo voy a trabajar con una red de 120, 240 voltios, no voy a tener ningún problema. Finalmente, va a depender mucho también de las necesidades o características que tienen los equipos que van a ser implementados, ¿no? Como les decía, qué voltaje o qué resistencia de energía es la que necesita. Ok, perfecto. Bueno, tenemos por acá otras preguntas. Nos dicen, ¿cómo se garantiza la integridad y la protección de la fibra óptica en microductos cuando se enfrentan a condiciones extremas de temperatura, humedad y presión durante su instalación y operación, especialmente en entornos subterráneos o submarinos? Eh, bueno, no está de más decir que, por ejemplo, para el tema de realizar implementaciones bajo el agua, se pueden utilizar diferentes métodos, ¿no? Como el tema de perforación horizontal, por ejemplo, si yo quiero realizar el cruce de un río
O, por ejemplo, ¿qué es lo que hay hoy en día en soluciones? Por ejemplo, recordemos que todo el tema de las camaroneras, por ejemplo, utilizan diésel, ¿sí? Combustible, por ejemplo, para poder alimentar, poder energizar sus alimentadores, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo podría hacer con los microductos, ¿sí? Es poder subductar este tipo de soluciones bajo, ya sean las camaroneras o bajo el agua, colocando los soportes correspondientes. Y como les hablaba, nuestros productos son fabricados con polietileno de alta densidad, 100% virgen, los cuales antes de salir de fábrica pasan por un proceso riguroso de calidad. Se realizan pruebas de BB pruebas de compactamiento, pruebas de tensión. Entonces, no habría ningún problema en ese caso. O sea, lo interesante de los microductos es de que todo un siempre va a estar protegiendo a la microfibra como tal. ¿Sí? Entonces, lo que les hablaba, ¿no? Yo puedo habilitar dentro de una infraestructura de telecomunicaciones, por ejemplo, un hilo para censar mi infraestructura y que cuando tenga un corte en mi infraestructura automáticamente se genere una alerta y poder conocer dónde yo tuve una apertura de mi pozo o cámara de revisión o donde tuve un corte como tal. Listo. Bueno, estamos llegando al final del tiempo para la respuesta a las preguntas que nos han enviado. Algunas de ellas sí nos preguntan a través del chat que si se pueden implementar este tipo de soluciones en carreteras inteligentes. El ingeniero John en su presentación nos muestra cómo en Colombia esto ha sido un éxito en la instalación de carreteras inteligentes. Vimos algunas imágenes de Colombia. Em, y bueno, ya para finalizar, otra de las preguntas, si se recibe un certificado por la capacitación que se ha brindado. Nosotros al inicio del webinar prometimos un código exclusivo para acceder a la capacitación de la Academia Virtual de Duraline, que es certificable. Esta capacitación cubre la técnica avanzada de instalación por método de subductaje y permitirá maximizar la infraestructura existente en microductos. Entonces, en la pantalla están viendo el código. Subductaciones Overrides Installation es el nombre del curso y el código JS100. Igualmente les compartiremos el link de Duraline Academia para que ustedes puedan registrarse, puedan acceder y allí obtendrán la certificación. Eh, bueno, si su pregunta no fue respondida, no se preocupen, nos pondremos en contacto y nos aseguraremos de responder todas sus dudas. Eh, Quiero agradecerle al ingeniero John por sus respuestas, a ustedes por sus preguntas. Espero que hayan encontrado información útil aquí, que ahora tengan una comprensión más profunda de cómo las soluciones de Duraline pueden ser un recurso valioso en sus proyectos. Con esto concluimos nuestro primer webinar. Quiero agradecer al ingeniero John por su excelente presentación y a todos ustedes por participar activamente. Si tienen dudas, preguntas o necesitan información adicional, apoyo, por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros a través del correo comercial.andinos@duraline.com o a través del contacto de nuestros ejecutivos, el ingeniero John Sánchez y Daisy Martínez. También les compartiremos la información de contacto de ellos. También pueden encontrar la grabación de esta sesión en YouTube para que puedan revisarlo y los datos adicionales que necesiten. Gracias nuevamente por su tiempo, por la participación. Les deseo una excelente tarde y esperamos continuar apoyándonos en futuros proyectos. Muchas gracias a todos. Gracias, Nelcy. Que pasen bien. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Gracias.